Buenas tardes, con todo. Mi nombre es Juan Ramírez Vergara. En esta oportunidad le voy a presentar el tema de pérdida de energía en sistemas de tuberías en serie y paralelo y mixto del curso de abastecimiento de agua y alcantarillado. En primer lugar tenemos la pérdida de energía en sistema de tubería en serie. Se habla de tuberías en serie cuando se requiere llevar el fluido de un punto a otro punto por un solo camino. En este caso se cumplen las leyes siguientes. Los caudales son los mismos para cada uno de los tramos de tubería. La pérdida de carga de cada una de las secciones se suma. En este ejemplo podemos ver que el agua se va transcurriendo de un lugar a otro, pero por un mismo canal, ya sea impulsado por una bomba o no. Tendremos que los caudales durante el recorrido de dicha tubería se va a mantener constante. Seguidamente se puede resolver diversos tipos de problemas. Los más comunes son el cálculo del caudal en un sistema de tuberías de dado, el cálculo del tamaño requerido de tubería para manejar un caudal dado, el cálculo de la potencia necesaria de una bomba o altura piezométrica requerida para manejar un caudal dado o una tubería dada. La tubería dada está clasificado en categoría 1, 2 y 3 que dependen de los datos que se nos brinden y de la incógnita a calcular, como podemos observar en la tabla siguiente. Podemos observar también los problemas de categoría 1 que son directos y se aplican en el cálculo de la potencia de una bomba. Los problemas de categoría 2 y 3 en cambio requieren de un proceso iterativo cuando se utiliza el diagrama de Moody. Ahora, lo que es pérdida de energía en el sistema de tuberías en serie en paralelo, tenemos que se habla de tuberías en paralelo cuando se establecen varios caminos para llevar el fluido de un punto a otro, como podemos observar en la imagen, que del tanque en el punto A es transferido la energía por los canales y dando un caudal total, la suma del caudal 1 y caudal 2, y haciendo evidente que a una altura muy diferente. También tenemos en este caso que se cumplen las siguientes leyes. El caudal total será igual a la suma de los caudales en cada rama. La pérdida de carga será la misma en cada una de las ramas, como podemos visualizarlo en la imagen. Ahora, los problemas propuestos: analizar la tubería en serie. Tenemos, en primer lugar, por ejemplo, se tiene el agua a 10 grados centígrados que fluye de un depósito grande a uno más pequeño a través de un sistema de tuberías de hierro fundido de 5 centímetros de diámetro. Determine la elevación Z1, como podemos observar en la imagen, para una razón de flujo de 6 litros por segundo. Como podemos observar en la imagen, el estanque 1 se encuentra a una altura determinada, la cual a otra altura determinada se va a conducir el líquido mediante una tubería en serie, el cual se encuentra a ras de la tierra aproximadamente a 9 metros, y también el estanque 1 se encuentra a una distancia aproximada de 80 metros del estanque 2. Y como podemos observar, la entrada cuenta con un borde de agudo con un KL que es igual a 0.5, la primera tubería con un diámetro de 5 centímetros, la frontera del volumen de control, el otro, como ya lo habíamos explicado, de 80 metros. También contamos con un codo estándar embriadado que tiene un KL igual a 0.3, y al casi finalizar el recorrido, antes de ingresar al tanque 2, tenemos lo que es la válvula de compuerta total abierta con KL igual a 0.2. Dentro de las propiedades tenemos que la densidad y la viscosidad dinámica del agua a 10 grados centígrados son una densidad de 999.7 kilogramos entre metro cúbico aproximadamente, y un N es igual a 1.307 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro por segundo. La rugosidad de la tubería de hierro fundido es un aproximado de 0.00026 metros. Ahora procedemos a la solución del ejercicio. En primer lugar, trazamos una línea de referencia, un nivel de referencia, como podemos observar, la cual nos es más conveniente para aplicar diversas fórmulas.
En primer lugar, lo que tenemos la comúnmente llamada en este caso ecuación de Bernoulli, que podemos aplicar entre dos puntos y podemos obtener ya sea la velocidad, la presión, el caudal, la altura pisométrica de ciertos puntos durante el sistema de tuberías. En este caso vamos a tomar la ecuación de Bernoulli entre los puntos 1 y 2. Como vemos, el punto 1 y 2 están remarcados por el ras del tanque 1 y el tanque 2, dando por entendido que la presión 1 entre la densidad por la gravedad más la velocidad al cuadrado entre las dos veces la gravedad más el Z1, que vendría a ser la altura en el caso del tanque 1, sería igual a la presión 2 sobre la densidad por la gravedad más la velocidad al cuadrado 2 entre dos veces la gravedad más Z más lo que sería la pérdida tanto por tubería y fricción y algunos otros elementos más. Como podemos hacer evidente, el tanque 1 y el tanque 2 están expuestos a la atmósfera, por ende se van a cancelar dentro de la fórmula. A la vez, en el tanque 1 la velocidad inicial es 0 y cuando llega el líquido en el tanque 2 la velocidad final se podría decir, o la velocidad en el punto 2 también vendría a ser 0. Entonces dichas variables para la fórmula general de Bernoulli van a ser canceladas, dándonos solo como datos incógnitos la posición Z1, que sería igual al Z2, la altura del tanque 2, más lo que serían las pérdidas en general durante el recorrido de la tubería. Ahora, seguido, la pérdida total va a ser igual a la pérdida mayor más la pérdida menor. ¿A qué se refiere? Ahí tenemos lo que es la pérdida por fricción, donde la fricción va a ser igual al coeficiente de fricción por el L entre D por B al cuadrado entre dos veces la gravedad más la sumatoria de los K por B al cuadrado entre dos veces la gravedad. El cálculo de la velocidad en este caso va a ser determinada sobre el caudal sobre el área. Como ya habíamos visto, la velocidad lo podemos determinar en cualquier punto de la imagen anterior, pero también el caudal, como tenemos de dato, ya vamos a poder calcular lo que es la velocidad dividiendo entre el área respectivo de la tubería. Como bien vemos, tenemos de datos el diámetro de la tubería y ello nos ayudaría a calcular el caudal. En este caso, el caudal vendría a ser 0.006 metros cúbicos en 3 segundos, como lo habíamos hecho evidente en un inicio, y va a estar dividido entre el área, que vendría a ser pi por el diámetro cuadrado entre 4, que sería en este caso pi por 0.05 metros al cuadrado, todo dividido entre 4. Esto nos daría una velocidad igual a 3.06 metros por segundo. Luego, para poder proseguir para calcular las pérdidas, procedemos a calcular el número de Reynolds. El número de Reynolds está determinado por la fórmula de densidad por la velocidad por el diámetro entre n, donde el número de Reynolds, cuando es mayor a 4000, se va a poder alterar mediante el diagrama de Moody con el cálculo de la rugosidad relativa. Como podemos observar, el número de Reynolds ya lo habíamos determinado, porque ya tenemos lo que es la densidad en este caso, que vendría a ser 999.7 kilogramos por metro cúbico, por lo que es la velocidad ya previamente determinada, 3.6 metros por segundo, por el diámetro, que es 0.05 metros, multiplicado por n, que vendría a ser en este caso 1.307 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro segundo. Ese fue el dato al inicio, como podemos observar en la presentación del problema. Seguidamente tenemos lo que para un flujo de turbulento, cálculo del factor de fricción para el flujo turbulento. Como ya lo habíamos dicho, se calcula con el diagrama de Moody, que se calcula en función a la rugosidad relativa, que es equivalente a
D, que es el diámetro entre épsilon, y el número de Reynolds, que ya previamente lo habíamos calculado, y también con la ecuación de Kullebrook, que es igual a 1 entre F, que vendría a ser igual también a menos 2 por el logaritmo del épsilon entre el diámetro entre 3.7 más 2.51 entre Reynolds sobre la raíz cuadrada de F. Es aquí que vamos a aplicar a los valores calculados previamente. Ahora, la rugosidad relativa viene a ser calculada entre el diámetro entre épsilon, donde la rugosidad va a salirnos 192.31. Luego el número de Reynolds o el diagrama de Murray lo vamos a calcular, y dando una relación de datos obtenemos que F nos sale a 0.0315 aproximadamente. Ahora tenemos que la suma de K en este caso vendría a ser a 0 al KL de entrada más 2 veces el KL de la variable del codo más el KL de la válvula más el KL de salida. Cada uno de estos factores ha sido previamente explicado, determinado en el informe presentado sobre el análisis del sistema de tuberías, tanto en serie, paralelo y mixto. Ya, en este caso tendríamos como resultado a 0.5 más 2 por 0.3, que viene a ser la variable de K del codo, más 0.2 de la válvula, más 1.06 y de salida, y todo ello nos daría 2.36. Ya podemos hacer evidente, como vemos en la imagen, que tenemos ese resultado, la suma de pérdidas menores. Ahora, la pérdida de carga total vendría a ser igual a H, que es igual a F por L entre D más B al cuadrado entre 2 veces la gravedad, más la sumatoria de pérdidas menores por B al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Ya teniendo esos datos, procedemos a reemplazarlos. Ahora, la pérdida de carga total vendría a ser igual, como ya lo habíamos mencionado, y reemplazar a la siguiente fórmula, la presente fórmula, y lo reemplazamos por sus valores, que vendría a ser igual a 0.0315 por 89 metros entre 0.05 metros más 2.36. Todo eso multiplicado por 3.06 metros por segundo, todo eso elevado a la potencia, dividido entre 2 veces 9.81 metros por segundo al cuadrado, que es igual a 27.9 metros. La elevación en este caso vendría a ser igual ya de la ecuación de Bernoulli reducido a Z1, que es nuestra incógnita. En primer lugar, sería igual al Z2 más HL. Como podemos observar en la imagen, el Z2 es igual a 4 metros. Entonces, como ya habíamos calculado la pérdida total, que es HL, sería igual a 4 más 27.9, dándonos un resultado de 31.9 metros. Ahora vamos a presentar lo que es el problema número 2 de cálculo de pérdida de energía en sistema en serie. En el esquema que acompaña este problema, H es igual a 10 metros. La diferencia, como podemos ver, entre el borde del tanque B y el borde del tanque A. La temperatura del agua es a 20 grados centígrados. Las tuberías son de 300, 200 y 250 milímetros respectivamente de diámetro. Su longitud es de 400, 150 y 200 metros respectivamente, y lo podemos hacer evidente en la imagen. Las tres tuberías son nuevas de fundición y nos pide calcular el caudal. En primer lugar tenemos de datos la velocidad y la rugosidad relativa. La velocidad viene a ser igual a 1.02 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado entre segundos. La rugosidad relativa es a 2.5 por 10 a la menos 4 metros. Procedemos a determinar el K en una expansión repentina, donde determinamos el K en función a la diferencia de diámetro. ¿Por qué? Porque como observamos en el K2, para el caso de la tubería 2,
cuando entra la tubería 3, procede a expandirse. Entonces la fórmula correspondiente vendría a ser K2 es igual a 1 entre C menos 1 al cuadrado, donde C sub C vendría a ser el resultado de iterar el diámetro al cuadrado, el diámetro mayor al cuadrado entre el diámetro menor al cuadrado, y dando por resultado 0.681. Ahora el K2, reemplazando ese valor en la fórmula para determinar el K2, el coeficiente de fricción, nos sale como resultado 0.2, y el K sub 3 y el K sub 4 vendría a ser iguales a 1. Ahora, ya teniendo casi todos los valores, los valores respectivos, procedemos a reemplazarlos de la misma manera para el cálculo de la altura. Como bien sabemos, K1, el caudal 1 va a ser igual al caudal 2, y el caudal 1 va a ser igual que el caudal 3. Despejando dichas fórmulas, tendríamos que la velocidad en 1 o en la tubería 1 por el área de la tubería 1 va a ser igual a la velocidad de la tubería 2 por el área en la tubería 2, y que la velocidad de 1 en la tubería 1 por su respectiva área va a ser igual a la velocidad en la tubería 3 por el área en la tubería 3. Dando los resultados, la velocidad 2 y velocidad 3 en función a la velocidad 1 y a la división entre el diámetro de la tubería 1 y 2, todo elevado al cuadrado, y parecido con respecto a la velocidad 1 y velocidad 3. Esos datos los reemplazamos en la fórmula anterior y obtenemos la siguiente ecuación, que va a estar relativamente en función a datos previamente obtenidos, como pueden ser el K2, el K1, el 1 que tenemos de dato inicial, las dimensiones de la tubería, F2 y gravedad. Ahora procedemos a reemplazar en la fórmula, quedándonos al momento de factorizar B1 al cuadrado entre 2 veces la gravedad, que sería multiplicado a K1 más F1 por L1 entre D1 más K2 más F2 entre L2 entre D2 por T1 entre D2 todo elevado a la cuarta más K3 multiplicado por D1 entre D2 elevado al cuadrado menos D1 entre D3 elevado al cuadrado, y toda esa diferencia elevado al cuadrado, más F3 por L3 entre D3 multiplicado por la división entre D1 y D3, todo ello elevado a la cuarta, más K4 multiplicado por D1 entre D3 elevado a la cuarta. Reemplazando ya los datos calculados, porque tenemos D1, D3, D1, D2, no los conocemos, y nos queda la fórmula siguiente, y luego operando tendríamos ya unos valores más precisos, menos variables que determinar. Por lo que ya reemplazamos H, que vendría a ser la diferencia de altura entre los bordes de los tanques, como lo podemos observar, y dándonos como resultado previo a la ecuación a la cual queremos determinar, que es calcular el caudal. Tenemos la ecuación de B1, la velocidad en el punto 1 es igual a raíz cuadrada de la división de 10 por 2 por la gravedad sobre 3.45 más 1333.33 F1 más 3796.86 F2 más 1658.88 F3. Ahora procedemos a hallar
los F respectivos con la ayuda de Reynolds y el diagrama de Moody. Ahora tenemos que para tubería 1, 2 y 3 los siguientes valores de epsilon, donde tenemos que para la tubería 1 es 0.0083 con un diámetro de 200 milímetros, para la tubería 2 0.0013 con un diámetro de 300 milímetros y un valor para epsilon de 0.001 con un diámetro de 250 milímetros. Reynolds para la tubería 1 nos daría un valor de 3.5 por 10 a la quinta, y haciendo una relación en el diagrama de Moody con Reynolds, el valor de epsilon, tenemos como resultado que F es igual a 0.0195. Para el caso de la tubería 2 nos da un resultado de F o coeficiente de fricción en la tubería de 0.0215, y en el caso de la tubería 3, ya viendo calculado Reynolds como se muestra en la imagen, nos da un coeficiente de fricción igual a 0.0205. Ya teniendo todos esos valores, procedemos a reemplazarlos en la ecuación, en esta ecuación de velocidad, para obtener la velocidad, y nos daría un valor de 1.16 metros por segundo para un caudal con la siguiente fórmula, porque sabemos que el caudal es igual a velocidad por área, pero el área lo podemos determinar por el pi por el diámetro al cuadrado entre 4. Ya teniendo la velocidad 1, ya teniendo el diámetro 1 al cuadrado, podemos obtener un caudal específico. Ahora el caudal va a ser igual a 1.16 metros por segundo por pi por 0.3 metros elevado al cuadrado entre 4, dándonos un caudal de 0.082 metros cúbicos por segundo. Ahora podemos hallar la velocidad 2 y la velocidad 3, dándonos por resultado a 2.61 metros por segundo para el caso de la velocidad 2, y para el caso de la velocidad 3 a 1.67 metros por segundo. Ahora procedemos a calcular problemas propuestos para tuberías en paralelo. El primer problema se trata como ahora se plantea. Nos presenta: todas las tuberías son de función el caudal total de agua, o sea, presenta una velocidad de 1.308 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado entre segundo, es de 500 litros por segundo. O sea, ya nos dan de datos velocidad y caudal. Se apreciarán las pérdidas de secundarias, nos dice. Nos pide calcular la pérdida de carga entre los puntos 1 y 4 y el caudal que pasa por cada tubería. También nos pide, manteniendo la misma pérdida de carga entre 2 y 3, el tanto por ciento de aumento en capacidad del sistema que se obtendría añadiendo en paralelo otra tubería de 300 milímetros y 800 milímetros de longitud entre los puntos 2 y 3. En caso C, nos pide el diámetro de una sola tubería entre los puntos 2 y 3, reemplazando las tres tuberías de la figura, tuviera el mismo caudal con la misma pérdida de carga entre los puntos 2 y 3, siendo la longitud de la tubería única de 800 milímetros y de material fundición. Podemos observar que esta es la figura. Tenemos un caudal inicial de 500 litros por segundo, como ya se nos dijo, y que se divide en tres canales que están en paralelo, con longitudes de 1000 metros, 800 metros y 900 metros, y sus respectivos diámetros de 350, 300 y 400 milímetros, como lo podemos observar. También tenemos que entre los puntos unidos la diferencia es de 900 metros, el diámetro es igual a 600 milímetros, del 3 a 4 a la salida del sistema, la longitud es igual a 1.500 metros, sería 1500 metros, y el diámetro es de 750 milímetros.
Procedemos a solucionar. En primer lugar, vamos a utilizar los datos correspondientes. L1 entre 1 y 2 es de 900, entre 1 y 2 es 600 milímetros, L entre 3 y 4 es igual a 1500 metros y el diámetro entre puntos 3 y 4 es igual a 750 milímetros. Ahora, el caudal es 500 litros por segundo, que es igual a 0.5 metros por segundo, dando un epsilon, un valor igual a 0.04, y utilizando el gramo podemos obtener también un coeficiente de fricción en tubería de 0.016. Ahora procedemos a calcular la velocidad, que es igual a caudal entre el área. Como que ya tenemos el dato del caudal, el área lo podemos sacar con la fórmula de pi por diámetro al cuadrado entre 4. Y esa velocidad nos daría como resultado a 1.77 metros por segundo. Ahora, la pérdida entre los puntos 1 y 2 va a ser igual a F, que es el coeficiente de fricción en la tubería, por su longitud entre su diámetro, por velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad, y como resultado nos daría 3.83 metros. F ya lo tenemos previamente, L también, del diámetro también, velocidad también, y 2 veces por la gravedad también. En el caso de la pregunta B, tenemos que la pérdida en el punto 2 va a ser igual a la pérdida en el punto 1, que va a ser igual a la pérdida en el punto 2, es igual a la pérdida en el punto 3 y el punto 3.4, que vendría a ser igual a 3.83 metros, que previamente se calculó en la anterior pregunta. Ahora, el epsilon vendría a ser a 0.0007 y dando un coeficiente de fricción igual a 0.0185. Entonces, para ello calculamos la pérdida en el punto 1, que vendría a ser igual a F, el coeficiente de fricción, por la longitud entre el diámetro por velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad, que es 3.83, que ya lo había mencionado. Ese 3.83 va a ser igual a 0.0185 por 100 entre 0.35 por b al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Ahora procedemos a calcular la velocidad en el punto 1. Vendría a ser igual a 1.19 metros por segundo. El epsilon vendría a ser igual, en este caso, a 0.007, y el Reynolds vendría a ser igual a 3.18 por 10 a la quinta, dando un resultado entre la combinación entre epsilon y Reynolds en el diagrama de Moody, un F igual a 0.019. Ahora, recalculando, la velocidad 1 vendría a ser a 1.18 metros por segundo, dando un caudal de 0.114 metros cúbicos por segundo, dando por resultado en un punto 2 una pérdida que es igual a F, coeficiente de fricción, por la longitud entre el diámetro por b al cuadrado entre 2 veces la gravedad, y 3.83, como ya previamente lo había mencionado. Ahora, dando como objeto en velocidad en el punto 2 igual a 1.22 metros por segundo. Ahora, el nuevo epsilon vendría a ser igual a 0.0008, con un Reynolds de 2.8 por 10 a la 5, y nuevamente utilizando el diagrama de Moody, F, el coeficiente de fricción, nos saldría igual a 0.019. Recalculando, B2 es igual a 1.22 metros por segundo, dando un caudal 2 igual a 0.086 metros cúbicos por segundo. Calculamos la pérdida en el punto 3 es igual a F por la longitud entre el diámetro por b al cuadrado entre 2 veces la gravedad, que es igual a 3.83 ya calculado, y obteniendo la velocidad en el punto 3, que es igual a 1.38 metros por segundo. Ahora, el nuevo epsilon vendría con el epsilon y el Reynolds calculados, epsilon 0.06, Reynolds igual a 4.2 por 10 a la quinta. En el diagrama de Moody nos da un coeficiente de fricción a 0.0175. Calculando la velocidad en el punto 3 nos daría un valor prima, un valor de 1.38 metros por segundo, con un caudal prima de 0.173 metros por segundo. Ahora, en la pregunta C tenemos
que la pérdida del punto 1 es igual a F por L entre D por B al cuadrado entre 2 veces la gravedad, suponiendo en un inicio de que tenemos un coeficiente de fricción de 0.018, obtendremos el valor del diámetro, que en este caso vendría a ser 0.018 por 2.4 elevado a sacándole la raíz quinta de este valor, dando por resultado a 0.53 metros. Ahora obtenemos con epsilon, la integración de epsilon entre el diámetro, que es igual a 0.004, con Reynolds, que es igual a 4 veces Q por D por pi por B, que es igual a 6.8 por 10 a la quinta, y dando como resultado ahora el coeficiente de fricción real, que sería igual a 0.017. Ahora recalculamos el valor del diámetro, vendría a ser igual a 41 milímetros, que vendría a ser a 0.041 metros. Al determinar la distribución de los caudales en cada uno de las tuberías, ahora en un nuevo problema en el sistema de tuberías, en problema en la presión en el punto B, tenemos los siguientes datos. Como se puede observar en la imagen, tenemos un sistema en paralelo parecido al mostrado anteriormente, donde la entrada sería por el punto A, que se divide en 3 tuberías, 1, 2 y 3, y que se juntan, reúnen en el punto B. Ahora tenemos que la longitud 1 es igual a 800 metros, diámetro es igual a 0.25 metros, epsilon es igual a 0.003 metros, caudal es igual a 0.30 metros cúbicos, en la altura en B vendría a ser 25 metros, la longitud 2 es igual a 600 metros, diámetro 2 en 0.2 metros, epsilon 2 es igual a 0.00003 metros, la velocidad es igual a 0.00003 metros al cuadrado por segundo, la longitud 3 es igual a 1000 metros, el diámetro 3 es igual a 0.3 metros, epsilon en 3 es igual a 0.00024 metros, Z en el punto A es igual a 30 metros y la presión en A es igual a 5 kilogramos por centímetro cuadrado. Ahora procedemos a realizar la solución. Suponemos en primer lugar un Q' en el punto 1, que es igual a 0.10 para nuestra conveniencia en el problema. Ahora tenemos que la velocidad 1 es igual a Q por 4 d al cuadrado, que vendría a ser igual a 2.04 metros por segundo, teniendo también un Reynolds 1', que es igual a B por D entre mu, que es igual a 1.7 por 10 a la quinta. Ahora calculamos el epsilon', que vendría a ser igual a el epsilon 1 entre D, que vendría a ser igual a 0.012, teniendo un Reynolds y un coeficiente de rugosidad. Usamos el diagrama de Moody para hallar nuestro coeficiente de fricción 1', que es el supuesto, que tendría un valor de 0.022. Ahora calculamos una pérdida en función de una pérdida por fricción prima, donde sería igual a F1' por L entre D por B1' al cuadrado entre 2 veces la gravedad, dando por resultado a 14.93 metros. Ahora sabemos que para paralelo las pérdidas por fricción van a ser los mismos valores, entonces tenemos que la pérdida por fricción en 1, en 2, en 3 va a ser igual a 14.93. Ahora calculamos el caudal 2' usando en la pérdida 1' como dato. Podemos hacerlo evidente acá. Entonces 14.93 va a ser igual a F2' por L entre D, donde vamos a obtener el valor de F2 reemplazando. También tenemos que el epsilon, coeficiente de rugosidad, es igual a epsilon 2 en la tubería 2 entre D, que es el diámetro, que nos daría un valor de 0.0015. Como aún no tenemos el Reynolds en la tubería 2, iremos al diagrama de Moody con el epsilon, supondremos nuestro F'2,
Ahora suponemos que un f'2 igual a 0.013, reemplazamos para hallar la velocidad 2. Ahora procedemos a reemplazar en la ecuación previa y calculamos la velocidad 2. Donde 14.93 es igual a 0.013 por 600 entre 0.2. Y calculamos lo que es la velocidad 2' es igual a 2.74 metros por segundo. Calcularemos ahora el raíz del 2, que es igual a velocidad por la entre, es igual a 1.8 por 0.5. Ahora tenemos, que es la 5, disculpe. Ahora que tenemos el raíz del 2' y el epsilon 2', usaremos el diagrama de Moody para hallar nuestro nuevo f'2. Ahora nos sale como resultado 0.0175, reemplazando para hallar nuestra nueva velocidad 2, dándonos por resultado a 2.36 metros por segundo. Vamos a calcular el caudal 2', que vendría a ser igual a la velocidad por el área. Como ya calculamos previamente la velocidad 2', multiplicado ahora por el área que podemos calcular a partir de los datos del diámetro de la tubería, tenemos que el caudal 2' es igual a 0.074 metros cúbicos por segundo. Ahora procedemos a calcular el Q3' usando la pérdida en 1, que es igual a 14.93, es igual a este coeficiente de fricción 3' por longitud entre diámetro y seguidamente por de la velocidad 3' elevado a la potencia entre 2 veces la gravedad. Y teniendo ya como resultado por entre el epsilon 3 y el diámetro igual a 0.008. Como aún no tenemos un raíz del 3 nuevamente, iremos al diagrama de Moody. Con epsilon 3 supondremos nuestro f3. Suponemos que f3' es igual a 0.188. Reemplazamos para hallar velocidad en 3, que es igual a 14.93, que es igual a 0.0188 por 10 entre 0.3. multiplicado por la velocidad 3' elevado al cuadrado entre 19.62, donde la velocidad 3 nos da por resultado 2.18 metros por segundo. Calculamos reinos 3 reemplazando esa velocidad calculada y nos da que es 2 por 16 por 10 a la 5. Ahora que tenemos Reynolds 3 y Epsilon 3', respectivamente, usaremos el diagrama de Moody para hallar nuestro nuevo coeficiente de fricción 3', que es igual a 0.020. Reemplazamos para hallar nuestra nueva velocidad 3' y nos da por resultado 2.10 metros por segundo. Ahora calculamos el caudal 3, que es igual a la velocidad previamente ya por su área, que vendría a ser igual a 0.148 metros cúbicos por segundo. Corregiremos nuestros Q'. Sabemos que el Q total es igual a Q1' más Q2' más Q3', es igual a 0.322, donde tenemos entonces que Q1 es igual a Q total entre la sumatoria del Q total' por Q1. Entonces obtenemos en ese caso 0.093 metros cúbicos entre segundo, y seguidamente hacemos lo mismo para determinar el caudal 2 y caudal 3, dándonos por resultado caudal 2 igual a 0.069 metros cúbicos por segundo, al 3 igual a 0.138 metros cúbicos por segundo. Con estos nuevos valores de Q recalculamos y obtenemos la velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3, Reynolds 1, Reynolds 2, Reynolds 3 y coeficiente de fricción 1, coeficiente de fricción 2, coeficiente de fricción 3, como podemos observar. Ahora calculamos ya los valores que nos piden, las pérdidas en 1, pérdidas en el punto 2, pérdidas en el punto 3, con sus respectivas fórmulas, donde pérdida por fricción es igual a la coeficiente de fricción por la longitud entre el diámetro por la velocidad velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad, dándonos por resultados para la tubería 1 12.82, por la tubería 2 12.84, por la tubería 3 12.92, dando por resultado una pérdida entre esas tres tuberías de un total de 12.86 metros. Calculamos la presión en B. La presión en B se va a determinar por la ecuación de continuidad de Bernoulli. Ya siendo despejada esta,
y dándonos por resultado que la presión en A, como dato que lo tenemos, entre lambda más su altura ZA menos la presión en B entre lambda más ZB es igual a la pérdida por fricción entre el punto A y B. Entre el punto A y B ya lo tenemos de dato, que es 12.86. Ya tenemos la presión, ya tenemos la altura, queremos la presión B, tenemos el ZB y procedemos a calcular. Entonces, dando por resultado a 42.14 metros. Problemas propuestos: analizar en tuberías en combinación, combinadas o mixtas. Tenemos un primer problema que se refiere a determinar el caudal que circula a través de cada una de las tuberías del sistema mostrado. Vamos a observar que tenemos un contenedor A que está expuesto al ambiente, con su respectivo diámetro, con su respectivo dimensión, longitud, y que circula por un canal que se abre paso a dos canales que están en paralelo. Luego se juntan nuevamente un canal para ser depositados en el estanque final. Primero calculamos H1, que viene a ser igual a 0.54 por la raíz cuadrada del caudal 1 entre 0.00426 por 19.69 elevado a la 263 por 100, todo eso multiplicado por 1.2, dando por resultado la altura en 1 en función al caudal 1 y respectivamente para la altura en el punto 3 y en el punto 2. Como podemos ver, sabemos que también que la altura 1, altura 2 y altura 3 es igual a 9, como podemos observarlo, y que los caudales en punto 1, caudal en punto 2 y caudal en punto 3 son iguales. Ya teniendo eso, procedemos a reemplazar y vamos a obtener el caudal, que sería igual a 168 litros por segundo. Ahora tenemos que el caudal en 4 es igual a 0.00426 multiplicado por 15.75 elevado a 263 por 100 por la altura en 4 dividido entre 1.8 elevado a 0.64, dando por resultado a 20.21 por la altura en 4 elevado a la 0.64. O sea que nos queda todavía en función a H4. Caudal 5 de la misma manera en función a H5. Sabemos que las alturas en 4 y en 5 son iguales y que el caudal 1 y el caudal es igual al caudal 4 más el caudal 5, como podemos observar en la imagen. Ahora, ya teniendo esos datos y teniendo el caudal 1 como resultado anterior previamente calculado, que es igual a 168 litros por segundo, y teniendo el caudal 4 y el caudal 5 en función de H4 y H5, lo reemplazamos y nos queda el valor de que H4, que es igual a H5 a 24.77. Reemplazamos para determinar los caudales y nos sale que el caudal 4 es igual a 114.4 litros por segundo y el caudal 5 es igual a 53.7 litros por segundo. En el siguiente problema procedemos a calcular el gasto en cada ramal. Tenemos un contenedor a una cierta altura que va a dirigir líquido por una tubería desde el punto 1, que luego se va a dividir en dos tuberías en paralelo, tubería 2 y 3, donde la tubería 2 tiene una válvula y que se van a juntar nuevamente en el punto 4 para luego llegar al tanque B. Tenemos los datos siguientes: que L1 es igual a 120 metros, L2 130 metros, L3 130 metros, L4 20 metros, el diámetro en 1 es 6 pulgadas, diámetro 2 es 4 pulgadas, diámetro 3 es 4 pulgadas, diámetro en 4 es 6 pulgadas. También nos dice que consideremos que el coeficiente de fricción es igual a 0.2 para todas las tuberías. Eso es muy importante. Y también nos dice que en el ramal 2 hay una válvula check totalmente abierta, ya como lo habías mencionado. Y ahora haciendo énfasis que es totalmente abierta. La condición: tenemos que la pérdida
por fricción en el punto 2 y la pérdida de fricción en el punto 3 son iguales debido a que se encuentran en tuberías en paralelo y tener el mismo diámetro es igual. Entonces también tenemos que la velocidad en 1 es igual a la velocidad en 4 por continuidad. Por continuidad tenemos ahora que K es igual a B2 al cuadrado entre 2 veces la gravedad más coeficiente de fricción 2 por L2 entre el diámetro 2 por B al cuadrado entre 2G, que es la gravedad, es igual a coeficiente de fricción en el punto 3 por la longitud en 3, diámetro en 3 por la velocidad en 3 al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Ahora procedemos a simplificar y factorizamos B2 al cuadrado y procedemos a reemplazar los datos previamente calculados y tenemos que nos sale una ecuación B2 en función a B3 o B3 en función a B2, que vendría a aplicarse de la manera conveniente para usarlo en nuestro problema, dándonos a nuestra conveniencia dejar B3 en función a B2, dando B3 igual a 1.05 B2. Ahora aplicamos la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli es la presión en el punto A respectivo peso específico del agua más la altura en A más la velocidad en A al cuadrado más 2 veces la gravedad es igual a la presión en B entre el peso específico del agua más la altura en B más B sub B al cuadrado entre veces la gravedad más la pérdida tanto de por fricción para las tuberías, la pérdida por carga, por el tipo de material. Entonces lo que a nosotros nos interesa es despejar en función a los datos que nos convengan. Como podemos ver, dejamos para un lado la diferencia de las alturas ZA menos ZB, porque eso lo tenemos de dato. Entre el límite de Z y el límite de ZB es igual a H igual a 30 y procedemos a reemplazar los valores ya previamente establecidos. Nos habían dicho que F para todas es lo mismo para todas las tuberías también. Podemos reemplazar y nos queda que 30 es igual a 31.50 por B1 al cuadrado entre 2 veces la gravedad más 28.09 B2 al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Ahora, todo ello hacemos equivalente en una ecuación. El 588.6 es igual a 31.50 B1 al cuadrado 28.09 B2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque pasó a multiplicar a 32 por 9.81 que vendría a ser la gravedad. Sabemos que también que el caudal en 1 es igual al caudal en 2 más el caudal en 3, como podemos ver evidente. Y eso al descomponerlo en sus fórmulas repetidas, sabiendo que caudal es igual a área por velocidad y que el área es igual al diámetro al cuadrado por pi entre 4, lo procedemos a reemplazar y nos queda la fórmula de diámetro al cuadrado en la tubería 1 más velocidad en la tubería 1 es igual a diámetro de la tubería 2 al cuadrado más velocidad, por velocidad 2 más diámetro en la tubería 3 al cuadrado por la velocidad 3. Reemplazando ya los valores de los diámetros que ya lo teníamos como dato, tenemos ecuación de B1 en función a B2 y B3, que coincidentemente eran las ecuaciones que nos habían quedado anteriormente. Entonces nos queda 0.02 B1 es igual a 0.01 B2 es igual a 0.001 B3. Entonces de esa ecuación podemos reemplazar las ecuaciones anteriores en el punto 1 y calcular B1 en función de B2. Entonces dándonos por resultado que B2 es igual a B1. Ahora reemplazamos en la ecuación asterisco
la ecuación que hemos encontrado en el punto 2 y tenemos el dato, esa ecuación que es 588.6, que es igual a 31.50 B1 al cuadrado más 28.02 B1 al cuadrado. Lo reemplazamos y nos sale que B1 es igual a 3.14 metros por segundo, que vendría a ser también igual a la velocidad de la tubería 2, que es igual a 3.14 metros por segundo. Ahora, reemplazando 2 en cualquiera de las tres ecuaciones que implican a la velocidad 2 y la velocidad 3, calculamos velocidad 3, que es igual a 3.30 metros por segundo. Ahora, con estos valores, como ya tenemos área y ya tenemos velocidad, calculamos sus respectivos caudal. Para el caudal 1 nos sale que es 0.06 metros por segundo, el caudal 2 igual a 0.03 metros cúbicos por segundo, caudal 3 es igual a 0.03 metros cúbicos por segundo y caudal 4 es igual a 0.06 metros cúbicos por segundo. Las conclusiones: al momento de calcular y desarrollar este análisis en los diversos casos de los problemas de los sistemas de tubería en serie, paralelo y mixtas, tenemos que es muy importante determinar la pérdida en un flujo de tubería y la misma manera el caudal que transporta la tubería, el material que se utiliza para el buen desempeño del sistema. Sería muy importante tratar de realizar el procedimiento de los cálculos analíticos de los problemas en laboratorio para poder comparar los resultados de caudales y cargas, con el objetivo de tener un resultado más preciso y también investigar sobre el porqué de su diferencia. Es muy importante tener los conocimientos teóricos de los temas referentes, en este caso a tuberías en serie y paralelo, para poder desarrollar un adecuado cálculo. Por ejemplo, cuando empleamos William Hazen y Wenbach y Darcy, los resultados pueden ser diferentes o similares, sea el caso. Gracias.